Jacqueline desde el Hospital Sotero del Río. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Mientras va llegando la gente, vamos a ir leyendo algunos saludos más. Santiago, Instituto de Seguridad Laboral, José Miguel Ahumada, bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos. Claudia, saludos. Veo que también tenemos gente del equipo de la Red de Innovadores conectada. Hola Javi, ¿cómo estás? Macarena San Martín, desde Santiago, saludos. ¿Cómo estás, Macarena? Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos con algunos minutitos puestos ya aquí en la actividad, entonces para poder cumplir con los tiempos, vamos a empezar un poquito con el contexto. Sandra Cabeza, Gerencia de Innovación. Hola Sandra, de nuestros compañeros de Corfo, bienvenida. Súper bien. Bueno, quiero darles la bienvenida a todas las personas que están aquí hoy y contarles que desde la Red de los Innovadores Públicos queremos darles la bienvenida a nuestra agenda de aprendizaje. Mi nombre es Fran Garretón y hoy voy a estar con ustedes junto a Paulo y a Roel. Paulo, si es que puedes hacer una seña, un saludo para que la gente pueda reconocerte. Genial. En esta actividad, que es nuestra segunda actividad de agosto. A través de las actividades de la agenda de aprendizaje, el Laboratorio de Gobierno busca generar espacios en los que podamos aprender de forma aplicada contenidos para la transformación del Estado. Este aprendizaje puede ser a través de apoyo a la generación y fortalecimiento de capacidades en quienes queremos innovar, también visibilizando iniciativas que han mejorado servicios públicos en el Estado y también abordando temáticas y herramientas relevantes para esta transformación, como es el caso de la charla de hoy que tenemos con Open Salud Lab, que es cómo usar la ciencia de datos para mejorar los servicios en instituciones públicas. Paulo nos va a contar hoy día sobre la ciencia de datos, su relación con el sector público de salud. Vamos a revisar la factibilidad de proyectos de ciencia de datos en el sector público y también vamos a identificar distintos desafíos en salud que podrían abordarse desde proyectos de ciencia de datos. Para mantener una buena comunicación durante la charla de hoy, quiero dar algunas recomendaciones. Contarles que sus micrófonos van a estar apagados durante la sesión, pedirles que en lo posible mantengan sus cámaras activas para poder vernos las caras entre las personas que estamos acá, y que la comunicación la vamos a canalizar a través del chat. Todas las preguntas que tengan, comentarios, datos que nos quieran compartir sobre salud, ciencia de datos, los pueden hacer a través del chat. Para las personas que no están familiarizadas con la plataforma, hay unos botones de interacción, que son los que están señalados ahí en la lámina, que son mostrar participantes. A través de mostrar conversación ustedes pueden acceder al chat, y también existe un botón de reacciones donde ustedes nos pueden poner con un emoji si vamos bien con la conversa, si les gustan las cosas, si hay algo que les parece interesante, lo que ustedes quieran. Finalmente, recordarles que el cumplimiento de los tiempos es fundamental para que la sesión salga con éxito y podamos abordar los propósitos de hoy. La sesión se extiende hasta las 12:30 puntual. Entonces, la charla de hoy va a durar hasta las 12:30, como les comentaba recién. Vamos a tener unos momentos de contenido intercalados de espacios para preguntas que ustedes van a ir haciendo en el chat, que nosotros vamos a ir canalizando con Paulo los espacios para preguntas. Dicho esto, tendremos un momento final de cierre en que les contaremos qué viene en la agenda de aprendizaje. Vamos a tomarnos una foto como grupo y vamos a acceder a una mini evaluación sobre la charla. Dicho esto, quisiera presentar a nuestro colaborador de hoy. Paulo, si puedes activar tu micrófono, por favor. Listo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Paulo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día acá en la agenda de aprendizaje. Quería contar que Paulo es un profesional del departamento GES del Hospital Padre Hurtado. Paulo es especialista en gestión pública, en innovación y análisis avanzado de datos. Y además un dato bien importante e interesante, que yo solamente voy a mencionar porque probablemente Pablo va a querer contarnos un poco más de esto, es que Pablo es fundador de Open Salud Lab,
un laboratorio ciudadano de innovación social, innovación abierta en salud pública, y es una iniciativa que se está desarrollando desde el año 2018. Paulo, todo tuyo el micrófono. Vale. Muchas gracias, Fran. Pero voy a poner voy a empezar a compartir, ¿sí? Claro, sí. Ya. Ya. ¿Se logra ver? Se ve, estamos en la lámina. Ya. Perfecto. Entonces, muchas gracias primero por la invitación. Yo estoy súper contento en esta instancia, y espero que lo que conversemos en este ratito sea de utilidad para todos ustedes. Así que, bueno, ¿qué vamos a conversar hoy día? ¿O cuál es el propósito de esta charla? Es que vamos a abordar, y vamos a abordar, tratar de definir bien qué es la ciencia de datos. Em, Vamos a conversar respecto a algunos ejemplos de aplicación de esta como metodología, de esta forma de pensamiento casi. Y vamos a hablar también cuáles son los elementos críticos para poder llevarlo adelante este tipo de proyectos de datos, proyectos de ciencia de datos. Entonces, antes de partir con la charla, les quiero pedir si se pueden meter a la página de menti.com, con ese código que está puesto ahí, el 58890943, y respondan por favor esta pregunta. Básicamente es, ¿qué saben de la ciencia de datos? Si la conocen, si no la conocen, si han escuchado hablar de ella, si son expertos en la materia. Ahí ustedes vayan dejando su respuesta y sus comentarios, las vamos a ir conversando. También le pueden sacar un escaneo al código QR ahí para acceder directamente. ¿Ya? Perdón. Em, no sé si creo que pusieron en el chat, no logro ver el chat acá, pero creo que pusieron en el chat el... Sí, tenemos en el chat ahí el Ya. link, es www.menti.com Ujú. y el código es 58890943. También en el Ujú. chat está el link directo por si hay alguien. Pueden ingresar mejor desde el celular algunos o directamente desde el computador. Perfecto. Vamos a ver si hay algo. Ah, miren, habían respuestas y yo no lo había actualizado a la página. Me ganó la tecnología. Ya, oye, acá están poniendo que son metodologías para tomar datos y convertirlos en información que sirva para la toma de decisiones. Ya, buena, buena. No sé quién lo puso, pero tiene un punto, una carita feliz. Preparación de la información para el posterior análisis de datos. Ya, sí, el ciencia de datos también aporta a preparar la información. Nada, muy bien. Eso es importante. Es importante que hay gente que es un tema que no lo conoce mucho, eh, pero sin embargo es súper interesante. No conocen nada. ¿Qué es la minería del futuro? Claro, hay una asociación entre ciencia de datos, data science y minería de datos. Así como en la minería se hace hoyo para extraer como el oro, el cobre, digamos, la cosa que aporta valor, digamos. En los datos también ocurre, hay que empezar a escarbar y tratar de buscar dentro de las cosas que es lo que hay para sacar algo valioso. He escuchado de ello, pero está como muy en boga. Sí, de hecho, no solo la ciencia de datos, sino que todos los temas que tienen que ver con programación, probablemente, inteligencia artificial y otros temas son en los últimos años están súper presentes. En general, prácticamente todas las organizaciones tienen eso. Y el crecimiento ha sido en los últimos años exponencial, como el COVID es exponencial en su momento. Conocimiento muy preliminar, perfecto. Eh, no tengo conocimiento, muy bien.
para analizar grandes volúmenes de datos, esa es una de las grandes cosas, que a veces el Excel no aguanta. Habitualmente se gestionan las cosas con Excel y no alcanzan las filas del Excel a veces para hacer temas. Me queda la impresión de que el uso metodológico, estructurado y métricas como insumo para toma, claro. Sí, perfecto, súper interesante. Hay un poco más de respuestas si actualizas ¿Sí? ahí la página. Ah, yo pensé que salían automáticamente. Está un poquito lento hoy día. Ya. Manejo de información para consolidar datos, usar datos para mejorar la gestión. Ya. Sí, es importante. La gestión es un ámbito que se puede beneficiar mucho del análisis de datos. Para saber lo que uno está haciendo, básicamente. Método para transformar el dato en información. Poco, ya, muy bien. Es bueno que haya poca gente, que haya gente que no sepa nada. Eso a mí me gusta mucho. Eh, mira, estoy aplicando ciencia de datos en hospitales públicos. Quiero conocer la o lo. No sé quién será. Eh, Analiza información en la gestión. Ya, perfecto. Ya, si quieren pueden seguir comentando esto, después van a quedar ahí disponibles, supongo. Pero, perfecto. Interesante, todas las cosas que han puesto son súper interesantes. Y espero a las personas que no conocen del tema eh, sepan un poquito más y poder dar alguna visión más general de eso a las que pueden tener una noción un poquito más preliminar de todo esto. Entonces, antes de contar qué es la ciencia de datos y todas estas cosas, les quiero contar un poquito qué es Open Salud Lab, ¿ya? Eh, bueno, esa es la página web por si quieren conocer más detalle, opensaludlab.org. Open Salud Lab nace con una cosa en la cabeza que tiene que ver con que en general hay bastantes falencias para que las personas que están dentro de las instituciones públicas puedan llevar adelante proyectos de innovación y no solo eso, sino que tengan impacto, ¿ya? Entonces, muchas veces quedan en ideas eh, o en documentos súper lindos, en abrazos y lo que sea, digamos, en una acta, pero al final eso no termina impactando, ¿ya? Porque lo que tiene que ocurrir es que esas ideas tienen que pasar a la acción, tienen que ocurrir, tienen que suceder. Y en eso, la verdad es que hay hartas falencias para hacer eso, digamos, para que sucedan las cosas. De hecho, el 80% de los proyectos públicos fracasan, ¿ya? Y esto tienen que saberlo, o sea, eso ocurre siempre. La mayoría de las cosas van a fracasar, es así, no hay que desesperarse. Pero Open Salud nace con esta idea de generar un laboratorio de innovación abierta, un laboratorio ciudadano de innovación abierta, y que busca como generar distintas instancias para mejorar el sector público de salud. ¿Ya? Esto lo hacemos fundamentalmente gracias a la facilitación de un espacio, de una plataforma de acceso a conocimiento, herramientas y experiencias que son significativas para que estas personas que quieren hacer proyectos, que tienen ideas en su cabeza y quieren llevarlo adelante, tengan mayores probabilidades de éxito, ¿ya? Y no queden ahí en un cajón guardado o en un fracaso, sino que logren llevar adelante los proyectos de la mejor forma posible. Entonces, en Open Salud hacemos eso. Ayudamos a mejorar estas posibilidades de éxito de estos intraemprendedores, de estas personas que están dentro de las organizaciones que quieren hacer cosas y de repente le falta un contacto, le falta conocer otra experiencia de otro lugar o una herramienta o tener ideas así como de personas que son distintas para tener mayor visión de la problemática y eso obviamente ayuda a todo esto. Y, y una de las cosas que hacemos también es que queremos democratizar el acceso a conocimiento avanzado. Y en esa lógica, el año pasado y a primer semestre de este año, hicimos un programa de formación en ciencia de datos para el sector público de salud. Duró como 6, 7 meses más o menos. Y que lo que hicimos fue tratar de introducir estos temas de ciencia de datos en distintas personas del sector público para que se pensara a generar esta masa crítica
que yo creo que es fundamental que exista este tipo de metodologías dentro de las organizaciones por el impacto que estas generan. Ok, pero ¿qué es finalmente la ciencia de datos? Eh, Entonces, por ejemplo, acá, no sé si esto es más antiguo, pero no sé si se acuerdan de los Caballeros del Zodiaco, pero esto es como, ¿sabías que el 32% de la salchicha es sal? Y le pregunta, ¿y el otro 68%? Es chicha. Y es como, oye, ya sí, está bien, muy bien. Pero esto puede ser en porcentajes de algo, pero la verdad es que la ciencia de datos es un poquito más complejo que esto. Eh, y a pesar de que pues, suene divertido, eh, a veces cuando uno le presentan datos o genera datos o mira documentos con cierta información, es importante siempre tener contexto y poder entenderlo bien. De hecho, este es un ejemplo de personas que solicitaron admisión, o sea, que solicitaron ingresar a cursos de posgrado en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Lo que ocurre es que hubo ahí un movimiento donde decían, oye, aquí hay discriminación por género, porque en definitiva los hombres están siendo aceptados en un 44% y las mujeres que postulan solamente un 35%. Entonces, oye, aquí están privilegiando a los hombres eh, y no a las mujeres. Entonces, salió todo este tema de que había esta discriminación por género. Sin embargo, cuando uno toma todas las solicitudes por los distintos departamentos de posgrado, digamos, de la universidad, uno se da cuenta que prácticamente en todos los departamentos el porcentaje de admisión de mujeres es mucho más alto que el porcentaje de admisiones de los hombres, ¿ya? Solamente en algún par de departamentos, estos no eran todos, pero son algunos departamentos, estos son como los más significativos, los que tenían mayor volumen de solicitud. Eh, entonces uno dice, oye, ¿por qué cuando me están diciendo que esto es discriminación por género? Sí, mira, te estoy mostrando que cuando reviso por departamento, las mujeres en general entran mucho más a, a, a los cursos de posgrado. Entonces, esto, la verdad es que ocurre porque cuando uno toma datos agregados eh, y uno después los desagrega, puede eventualmente haber cambio de la tendencia, ¿ya? Y esto está documentado, en realidad se llama la paradoja de Simpson, en donde cuando uno toma datos agregados y analiza ciertas tendencias y después los desagrega, la tendencia puede cambiar. Entonces, no hay que guiarse solamente por la primera visión, sino que hay que entender bien los números para no caer en algunos errores. Esta es otra cosa que a veces hablan de la correlación. Cuando dos cosas siguen la misma tendencia o van más o menos juntos. Y esto es una correlación que es absolutamente ridícula porque están haciendo una relación entre el consumo de queso per cápita versus con las personas que fueron encontradas muertas en sus camas. Entonces ustedes pueden ver que la correlación es casi perfecta. Y uno diría, ah, sí, pero la verdad es que no hay mucha relación causal entre una con otra. Sí, pero se correlacionan súper bien, digamos. Y todas estas cosas son elementos que uno a veces cree que dos elementos por ir por el mismo camino son causa, y en realidad lo único que son es que van por el mismo camino nomás, pero no necesariamente hay una relación causal entre ellas. Entonces, en esa página, que entiendo la van a dejar ahí en el chat, pueden ver otro tipo de falacias con datos que en realidad pueden llevar a error si es que no lo, no lo, eh, no lo tienen muy en mente. Y para entender estas lógicas, estos son elementos que pueden ser relativamente simples de mirar, pero cuando uno tiene mucha información, la verdad es que es súper potente el tener una mirada mucho más profunda de la cantidad de datos que uno puede tener. Entonces,
¿qué es la ciencia de datos? La ciencia de datos es, a esto a grandes rasgos, es pasar desde los datos a elementos de valor para el negocio, ¿ok? Que se llaman insight y que a través de la utilización de distintos algoritmos permiten automatizar esta extracción de datos. Esta, como veíamos en una de las respuestas anteriores, esta es como minería, en donde yo me meto ahí y empiezo a sacar información valiosa, y habitualmente desde grandes repositorios de datos. Tradicionalmente se ha dicho que la ciencia de datos es una fusión, es una mezcla entre tres grandes áreas. Un área es la ciencia de la computación, en donde está metido el tema de la programación y otros elementos de diseño, de arquitectura, de sistema informático. Hay otro ámbito que es súper importante que tiene que ver con las matemáticas y la estadística. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el dominio digamos, del negocio, o la expertise, o el conocimiento sobre lo que se está aplicando. Y la intersección entre estos tres ámbitos se supone que es donde se mueve esta ciencia de datos. Entonces tiene estos tres grandes lugares. Por un lado, programación, matemática y estadística, y por otro lado, conocimiento del negocio. De hecho, el conocimiento del negocio es un elemento súper clave, eh, porque uno puede hacer modelos así como de inteligencia artificial súper buenos, pero que no resuelven ningún problema y que no logran capturar, digamos, lo que se necesita para resolver un problema en específico dentro de una institución o dentro de un problema público. Y por eso yo creo que es súper valioso de que las personas que ya tienen formación en salud o que ya trabajan dentro de una organización pública empiecen a adquirir ciertas competencias, ciertos elementos de ciencia de datos, no necesariamente para que alcancen a desarrollar proyectos como de programar como tal, pero que entiendan la lógica y puedan saber dónde se ve más beneficiada la organización para eso, puedan levantar requerimientos, y puedan tener una mirada más, para que no le vendan la pomada, digamos, básicamente cuando llegue alguien a venderle inteligencia artificial y compren todo, ¿ya? O sea, una mirada mucho más crítica. Pero en los últimos años, los últimos 5 años más o menos, empezó a salir como una ramita de esto que hablamos recién, de la ciencia de datos, que es la ciencia de datos aplicada. Y que lo que es que el proceso de descubrimiento de conocimiento, igual que lo que estábamos viendo antes, pero solamente que aquí está muy pensado en tratar de robustecer las prácticas diarias de las distintas personas que trabajan, digamos, en el dominio que se está analizando, que se está instaurando este modelo, digamos, con el fin de mejorar el mundo real que los rodea. Y lo que busca es tener impacto, ¿ya? O sea, no es solo diseñar nuevos modelos matemáticos que se pueden publicar en alguna parte, sino que la ciencia de datos aplicada busca resolver problemas y tener impacto, ¿ya? Y eso es probablemente lo que se debería empezar a desarrollar dentro de las organizaciones públicas de salud. Entonces, el data scientist o el cientista de datos, la verdad es que uno lo puede definir, cuál es su ámbito, su espectro de movimiento, digamos, dentro de la organización. Puede ser bastante diverso, ¿ya? Va a depender mucho de la madurez de la organización respecto a la cantidad de datos, al giro del negocio, digamos, de la organización, al tamaño de la institución. Entonces, es muy distinto pensar en cómo puede trabajar un cientista de datos en una institución pequeña que hace algunas cosas versus una institución grande, quizás a nivel nacional, que tiene muchas sucursales. Entonces, ese camino puede ser que haga que los cientistas de datos tengan muchos roles, ¿ya? Entonces, en esta pirámide como de jerarquía de, de la ciencia de datos, en la base están las cosas que son más comunes y que en general no son tan complejas, y en la punta de la pirámide son cosas que son más complejas, pero en realidad no son tan comunes y están solamente por algunos elementos
como más específico y por algunos temas más delimitados, digamos. Entonces, abajo tenemos la programación, donde está hacer el tema del código, de programar, de recolectar datos, de extraer datos desde distintas bases de datos, etcétera. Luego hay una etapa de esta extracción y de manejo de datos, de transformación de datos, porque no siempre los datos, cuando están guardados, uno los puede utilizar así como están, sino que lo más probable es que haya que hacer algo con esos datos para poder trabajarlos y poder empezar a sacar cosas que son valiosas posteriormente. Luego, con estos datos que ya están más manipulados y más tocados, digamos, uno puede empezar a hacer análisis exploratorio de datos, eso es EDA, y contar historias, este storytelling, de decir, oye, este dato de acá, empezar a generar visualizaciones para hacer este descubrimiento, empezar a segmentar la información, como veíamos antes, para no quedarnos solamente con que hay sesgo por género en las admisiones, sino que empezar a hacer esta segmentación y empezar a hacer como doble clic a cada uno de los datos para empezar a entender relaciones, agrupaciones, y de tal forma después pasar a otro elemento que es súper potente, que tiene que ver con aplicar elementos de estadística, estadísticas aplicadas, diseño de experimentos, donde uno hace pruebas de hipótesis, comparaciones, ver si hay diferencia estadística entre un grupo con otro, y otro elemento que permiten entender bien qué es lo que está detrás de todos estos datos eh, que estoy recolectando. Luego está el aprendizaje automático o machine learning y la generación de algoritmos para ello. Y ya más adelante, más arriba, digamos, es aprendizaje profundo, donde ya hay otros elementos de, de- de dificultad y complejidad en su aplicación, pero también otro elemento que tiene que ver con dificultad de poder explicar esos algoritmos, que es un elemento que es clave que lo vamos a comentar después. Entonces, el data scientist va a depender de la organización donde se mueva y que puede abarcar harto de este rango. Si es una organización grande, que está muy departamentalizada y que está súper específica, que hay harta especialización dentro de ella, o bien si una institución que no está tan madura en estos elementos de la gestión de datos, eh, se podría dedicar a manejar datos como más a la base, digamos, de la organización, de extraer datos, de manejar ciertos, de transformar estos datos y generar entendimiento desde aquello. Y un elemento que es clave es que, por ejemplo, acá quiero respuestas, entonces llama al cientista de datos ahora, porque básicamente el cientista de datos lo que hace es extraer información valiosa desde los datos para resolver un problema, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los ámbitos como de desarrollo de la ciencia de datos? Uno los podría agrupar en estos tres grandes rubros o aspectos, y uno tiene que ver con un análisis descriptivo. Entonces, lo que uno busca ahí es tratar de entender y conocer lo que ha pasado. Entonces, uno toma datos y empezar a sacar análisis, extraer información, pero la idea es poder entender qué pasó y idealmente cómo pasó. ¿Ok? Hay una etapa más avanzada, no sé si más avanzada, pero que es más compleja eventualmente de tener, es que el análisis predictivo, ¿ya? Y aquí lo que uno busca es predecir, estimar algunos futuros resultados, ¿ya? Entender por qué pasan las cosas y qué podría pasar, ¿ya? Acá hay muchos elementos de aplicación de algoritmos, de predicción, de clasificación, de regresión y otros elementos más que uno puede aplicar. Y hay otro elemento que es más complejo, que no siempre se habla, pero que es muy potente, que tiene que ver con el análisis prescriptivo, ¿ya? El análisis prescriptivo eh, lo que hace es como decir, oye, si hago estas cosas, ¿qué me podría pasar? Es como anticiparse a resultados si yo hago modificaciones en un escenario X, ¿ya? Entonces, y además permite recomendar, mira, te recomiendo que hagas estas cosas, ¿ya? Para alcanzar ciertos resultados. Entonces, no solo predice, sino que además
ayuda a la toma de decisiones, en teoría, entregando las mejores alternativas para esta prescripción, para alcanzar estos mejores resultados. Esta es una encuesta que hizo Kaggle. Kaggle es como es una plataforma donde hay como competencias de ciencia de datos y uno puede ahí empezar a meterse en tener datos, información y ver cómo otras personas hacen código para resolver problemas, algoritmos. Entonces, en esta encuesta que tiene hartos elementos, se vieron que los algoritmos más comunes son la regresión lineal o logística, árboles de decisión o random forest, que son árboles aleatorios, ahí se parece más o menos, pero son formas de bifurcaciones de un camino que encuentra automáticamente el algoritmo dentro de los datos. Y otro que se ocupa bastante es los GBM o Gradient Boosting Machines. Pero el que se ocupa más es la regresión lineal. Y eso yo creo que está bastante de acuerdo así como con la literatura y con la opinión experta, porque lo que uno trata siempre, 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 y la lógica es que si yo tengo varios algoritmos que me dan en general buenos resultados, hay que tratar de elegir aquel que sea más simple, no solo de implementar, sino que además de explicar, ¿ya? Porque ese elemento de explicabilidad de los algoritmos tiene que ser clave por un tema de transparencia, temas y de sesgos, y evitar estas cajas negras muchas veces en Machine Learning. Entonces, y regresión lineal no es tan difícil de hacer. Entonces, ustedes ven que esto es a nivel mundial. Entonces, aplicando algoritmos, comillas, simples, la verdad es que uno puede conseguir mucho. Así que no es es que tengo que hacer una super ultra, así, código y redes neuronales, así como casi como una nave espacial para... No, habitualmente se pueden hacer cosas muy potentes con los algoritmos relativamente simples de realizar. Pero obviamente hay que tener conocimientos para hacer eso. Entonces, este es como un marco de trabajo, un framework que a mí me gusta, que lo conversamos en su momento en el curso de ciencia de datos que les mencioné que hicimos hace un tiempo atrás. Entonces, esto es parte con la generación de valor, con tu propuesta de valor. ¿Qué problema quieres resolver, básicamente? Y si eso realmente impacta a los pacientes o impacta a la institución o a ambos. Bueno, ¿qué agrega? ¿Cómo? ¿Y por qué agrega valor? Una vez que ya tienes definido esa agregación de valor, se hace este análisis de prefactibilidad, que lo vamos a revisar más adelante, donde uno dice, ok, ¿puedo o no puedo lanzarme con este proyecto de datos? Luego, eventualmente uno puede hacer o utilizar métodos de esta ciencia de datos para entender bien y analizar mi estado actual con mi estado deseado y qué tan distante estoy, este gap, este espacio entre medio, y poder hacer esta evaluación de qué tengo que hacer y qué tan lejos estoy de ese objetivo. Después, uno podría aplicar distintos modelos de generación de objetivos y de actividades, que a mí me gusta harto el marco lógico, para después llegar a formular el problema, en donde podría ser, por ejemplo, fiscalizar a tal grupo, prevenir tal patología o tal evento, realizar una evaluación, mejorar eficiencia o efectividad de alguna prestación o de alguna actividad, focalizarse en algo, porque uno tiene que tener foco y la ciencia de datos permite mucho focalizarse, o bien hay algo que no habíamos visto y por tanto generar nuevos servicios hacia la ciudadanía. Después viene el conseguir los datos suficientes para resolver ese problema. Luego está este modelo que está basado en un documento, en un libro de Harley Wickham, que es como no es el papá, pero es como uno de los más renombrados a nivel mundial de ciencia de datos utilizando el lenguaje de programación R, que es uno de los lenguajes más ocupados en ciencia de datos junto con Python, en donde está esta importación de datos, está la transformación, revisión, limpieza de datos, generación de un modelo,
visualizaciones para entender qué es lo que está ocurriendo. Ahí hay un ciclo iterativo en donde voy empezando a encontrar información, la devuelvo. Bueno, eso es parte del trabajo de poder generar valor. Y luego existe esta comunicación, esta cosa que yo tengo que contarle a alguien, generar un reporte, generar un cuadro de mando, poner en producción un modelo de Machine Learning o lo que sea. Está el despliegue, por tanto. Luego está la mantención. Y existe, luego de todo esto, una retroalimentación, digamos, a toda esta lógica para ver si realmente lo que estamos haciendo está generando valor. Y vuelve a empezar el ciclo en este elemento. Y todo esto está enmarcado en la gestión ética de datos. ¿Sí? Eh, me dicen por interno que hay un par de preguntas. Mira, justo llegamos al espacio de preguntas. Así que, Fran. Buenísimo, Paulo. Te voy a robar un poquito, o si puedes dejar de compartir para que nos Sí, por veamos supuesto. en este momento en que vamos a interactuar a través de preguntas. Espérame. En el cuadrado con la flecha para compartir hay una X Sí, ahí para compartir. ahí Perfecto, sí. perfecto, súper Sí, bien. oye, la otra vez apreté el botón salir. ¿Por qué el botón salir lo ponen al lado de dejar de compartir? Eso es... No hay user experience ahí. No, Es podríamos como... hacer un comentario. ¡ah! Es como el Windows, es como borrar y abajo dice como cambiar nombre, una cuestión así. Entonces tú dices, ¡ah! Bueno, en Bueno, fin. qué bueno que no apretaste salir porque tenemos un espacio de conversación. Quería comentarte primero que Macarena San Martín comenta que puede dar fe que es un tremendo programa de formación el que menciona Paulo. Me imagino que estaba hablando de la lámina sobre el Ah, programa de No Open Salud. por supuesto, Macarena fue una alumna destacada del curso. Buenísimo. Quería, Destacadísima. quería pedirle a Giancarlo si podemos activar el audio de Cristian, o Cristian, no sé cómo pronunciarlo, Engelmann, que tenía una pregunta sobre los conocimientos con privados. Cristian, no sé si puedes activar tu audio. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Ya. Sí, me refería a lo siguiente, bueno, yo estoy más o menos metido en lo que es el proyecto de HL7 y la interoperabilidad. Entonces, la idea que es cierto, una minería de datos y que gracias a sistemas como eso podría ayudar a Open Salud poder comunicar este tipo de datos, ya sea de que, como está en el área de la salud, puedes perfectamente tener desde la radiografía hasta el callo del paciente a nivel de Arica Punta Arenas. Y si se pudiera de esa forma utilizarlo y conectarlo y de eso se puedan obtener información. Eso es más que nada una. Y después más adelante preguntaba, aparte de eso, ya que estoy aquí al aire al tiro, es con relación a, puse el motor de base de datos, que era más o menos lo mismo, sobre el HL7 y Fire, para poder hacer de que esto se pueda conectar. Y que de esa forma logren obtener más cantidad de datos de todos los pacientes de Arica Punta Arenas. Y lograr después la satisfacción usuario, que es la que se quiere obtener, ya sea de mismo FONASA y MinSal, con qué pagué, a quién me atendió y etcétera. Eso es más o menos la globalidad de los datos. Sí, claro. Bueno, no es es como un comentario, pero claramente el tema de la interoperabilidad, utilizando alguna estándar como HL7, es interesante. Así que el problema es que está poco distribuido y más que de poco distribuido, quizás hay un tema ahí político, entre medio político, no partidista, sino que político de los tomadores de decisiones respecto a la interoperabilidad. Eh, Pero también hay otro elemento que tiene que ver con que las instituciones públicas, aunque tengan todas las ganas quizás de hacer cosas, pucha, si tienen todo en plantilla Excel o en cuadernos o en hojas metido en un archivador en sus escritorios de atrás, es difícil. Pues. Entonces, claro, hay un tema de transformación digital muy necesario eh, y que parte desde la base, ¿cachai? Desde el entendimiento así más primitivo del manejo de la información. Y eso es necesario. Y no solo afecta positivamente a muchas cosas, sino que
No solo ayuda a la ciencia de datos y todo eso. El aplicar probablemente lógica de ciencia de datos ayuda porque te da como una estructura a la cual pegarte y a mejorar estos silos que a veces están dentro de la organización y poder conectarlos mejor. Así que sí, es interesante HL7 en ese concepto. Y perdona una cosita corta, justo tú mencionaste algo de que de parte de los departamentos públicos o privados tratar de que se metan en esto. Es cierto que existe ahora una ley de transformación digital, que tanto privados como públicos tenemos que de alguna forma hacernos las ganas de cambiar. Es decir, es una lata que me pongan un nuevo sistema y que tenga que aprenderme algo nuevo. Es cierto que todo lo nuevo hay una resistencia por parte del usuario. No, también estamos la posibilidad de que tú, el laboratorio, pudiésemos tratar de entusiasmar a la gente como que si tú cambias, te llevas un dulce y vas a ver que con el futuro te va a agilizar más tu labor y no tenés que estar abriendo cajones, buscando un documento en el sótano para poder recién mostrar y decir, ¿sabes qué? Cuando tú llegaste, en realidad ya pasó la vieja, como diríamos en popular. Sí. Sí, bueno, es cambio de mentalidad y transformación digital. Voy a comentar algo de transformación digital posteriormente en la sesión. Perfecto. Tenemos un minuto más para abordar otra pregunta. Hay algunas preguntas en el chat que se hicieron y que las mismas personas que están participando acá han contestado, como por ejemplo sobre la regresión logística. Y hay una pregunta de Felipe Cabrera que pregunta sobre la problemática que presenta es que las personas, aquellas destinadas a tomar decisiones en base de la información gerencial, no comprenden la problemática ni la información que le llega a mano. Mejor dicho, no son competentes en la toma de decisiones. Esa información. Entonces, pregunta casi Insight, esta herramienta que tú nombras, sería un ERP de toma de decisión, una herramienta de alta gerencia para así parchar la brecha. ¿Sería eso un poquito lo que estabas hablando, Paulo? No, es que a ver, voy a resumir. El tema de tomar las mejores decisiones, la ciencia de datos apoya a esta mejor toma de decisiones, ¿ya? No es que te diga cuál es la mejor decisión. Siempre hay muchos elementos que hay que tener en mente, especialmente en el sector público. Pero esta lógica de cómo agrego valor, la verdad es que es un proceso anterior a la ciencia de datos. O sea, es cómo resuelvo esos problemas. La verdad es que por mucha ciencia de datos o lo que tengan, así la ultra tecnología, si no comprenden bien qué es lo que están haciendo, cuál es su propuesta de valor, cuáles son sus elementos que generan, cuáles son tus clientes, entre comillas, que se van a beneficiar de tus servicios, cuáles son tus relaciones entre virtuosas, cómo te relacionas, cuáles son tus canales de comunicación, etcétera, no logras nada. Entonces, ese es un pensamiento anterior, es como, bueno, ¿cómo puedo entender esa lógica? Ahí el tema del diseño de servicios yo creo que ayuda mucho. ¿Ya? De poder entender realmente cuál es el problema, a quién realmente tengo al frente y qué es lo que tengo que resolver. Entonces, esa relación entre diseño de servicio y ciencia de datos es súper interesante y que excede a la ciencia de datos, digamos. Es un problema como superior este tema, digamos, de generación de valor. Oye, acá, no, eso. Respecto a María Paz pregunta respecto a más aprendizaje, probablemente después en la charla voy a comentar cosas respecto a ese aprendizaje. Perfecto. De la jornada anterior. Genial. Sí. Paulo, ¿te parece si vamos con el segundo bloque de contenidos? Luego de ese bloque vamos a tener un espacio un poquito más amplio para abordar comentarios y preguntas que nos vayan dejando en el chat. Ya. ¿Se logra ver? Se ve. Ya. Entonces, otra pregunta. En el mismo Menti, menti.com, con el mismo código 58890943, por favor respondan esta pregunta. Es, ¿con qué género te sientes más cercano o cercana? ¿Ya? Ahí pueden elegir su alternativa. Eso es una pregunta que ahí les voy a contar porque es importante, pero esto, siéntanse libres de contestar lo que ustedes se sientan en estos momentos más cercanos.
Recuerden que el código es el mismo, 3890943, y ahí pueden colocar su alternativa. Vamos a ver si sale. Oh, sigue la misma, sigue la misma. Tienes que actualizar. Ya. Y con la flechita que aparece abajo. Ah, con la flecha. Pregunta siguiente. Ahí está. Ya. Ok. Ya hasta el momento, 10. Pueden votar. Han votado pocas personas respecto a las que están acá adentro. Mi volá es que va a ganar sexo femenino. ¡Oye, empate! Increíble. Ya, a ver, la última actualiza para ver qué es lo que hay. De hecho, en el sector público, de salud en particular, ahí está. Es mucho más frecuente encontrar mujeres que hombres. ¿Ya? De hecho, las carreras de salud en general son predominantemente por personas más cercanas al sexo femenino. Eh, y eso obviamente después se transfiere a las instituciones públicas de salud. ¿Ya? O sea, porque egresan, digamos, y después trabajan. Eh, no es ninguna novedad. De hecho, la mayoría son mujeres. También en las labores administrativas tienden a ser mayor mujer. Oye, empató la cosa. Ya, pero está por ahí. Está por ahí. Eh, Básicamente es, no sé, 45% hombres mujeres y el resto está en otra condición, que cada vez es más predominante. Eso sí que es interesante. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando uno empieza a revisar a nivel mundial qué ocurre con el género y la participación de género en este tema de ciencia de datos y programación, la verdad es que uno se da cuenta que el 5% de las personas que están dentro del mundo de la programación son mujeres, lo cual es nada, po, 5% a nivel mundial. Eh, en Estados Unidos, en otra encuesta, habla que el 16% de mujeres participan en estos ámbitos de ciencia de datos. ¿Ya? De hecho, hay otras encuestas que son menos todavía, hablan como de casi un 12%. Eh, yo tomé como las más optimistas, fíjense. Entonces, y en STEM, en estas carreras que son de ciencia, tecnología y matemática, la participación llega a un 35%, esto también a nivel mundial. Entonces, ocurre algo que es muy crítico, porque si bien es cierto, en las carreras de salud, la mayoría son mujeres, las personas que trabajan en las organizaciones de salud son mujeres, eh, pero la participación de ellas en estos elementos es baja, por distintos motivos, no es parte de la conversa por qué ocurre eso. Eh, pero eh, la diversidad, la interdisciplinariedad es clave para generar equipos de ciencia de datos. ¿Ya? No basta con que solamente un personaje ande dando vuelta y lo haga todo, porque va a tener distintos problemas de comprensión del problema, de comprensión del contexto, va a meter sesgos que sin quererlo los va a traspasar, y no solo los va a traspasar probablemente, sino que los va a amplificar entre medio. Entonces, eh, es clave, no solo para ciencia de datos, sino que en general para resolución de problemas y distintos elementos de innovación, el que sea diverso, ¿ya? Y que haya conexiones, ¿ya? Entonces, por eso también me importa mucho, a mí, personalmente, y por eso también desde Open Salud estamos impulsando este tema de estas temáticas dentro del sector público, es porque claramente hay barreras acá de elementos, pero que aportan mucho y queremos tratar de salvar esa barrera. Bueno, pero entonces, ¿por qué necesitamos competencias de análisis de datos y programación dentro de las instituciones públicas? Este es un dato que lo pillé y es heavy porque
solamente, o menos del 0,5% de todos los datos disponibles a nivel mundial están siendo analizados. O sea, la ventana como de oportunidad que hay para hacer cosas es gigantesca, ¿ya? Y eso no se escapa del sector salud. Esta es otra encuesta que se hizo el año pasado y que estas son las industrias donde, donde se está participando, donde se están desarrollando proyectos, donde hay entidades ya un poquito más formales de ciencia de datos. Entonces, ustedes pueden ver que la salud, que es el que está encerradito como en el rectángulo rosa, es el tercero a nivel mundial. Está primero la tecnología, luego la consultoría, y luego está los servicios de salud. ¿Ya? O sea, la ciencia de datos está muy metida en temas de salud, ¿ya? Y de hecho lo hemos visto en el último tiempo que están saliendo muchos dispositivos, no sé, este dispositivo del Apple Watch, que tiene un electrocardiograma, o que te caes y le manda un mensaje a alguien así automáticamente, o que te toman un electro y lo analiza un personaje en otro país del mundo, ni siquiera otro país del mundo, lo analiza un algoritmo y te dice si tienes o no tienes un infarto. Entonces, hay muchos elementos donde la salud está creciendo exponencialmente también, la participación de este tipo de iniciativas, ¿ya? Y también en los seguros de salud, ¿ya? O sea, porque claramente los seguros de salud no quieren perder dinero y por tanto lo que hacen es tratar de estimar riesgo y por tanto te ofrecen un seguro más personalizado, por llamarlo así. Esta es otra encuesta que es de un grupo de Facebook que se hizo el año 2018, que tiene que ver con ciencia de datos, y se le preguntó, bueno, ¿tú dónde trabajas? ¿O dónde trabajaste la última vez en tu contexto de ciencia de datos? Entonces, aquí también sale otro elemento que hay que tratar de, así como de luchar contra él, así como luchar contra la baja participación o baja representación de determinados géneros en estos temas, es que la gran mayoría está en el sector privado o está en la academia, ¿ya? Y los que se declaran ser parte del sector público son muy pocos, ¿ya? Y eso no está bien, po. Eh, Debe haber más de estas iniciativas dentro del sector público. O sea, imagínense aplicar, porque, bueno, eso lo voy a explicar después, pero imagínense que se aplicara algo en el sector de seguro público de salud, no sé, cosas de FONASA o así. O sea, impactan a cuántas personas. A 15, 16 millones de personas. Versus una institución, una clínica, por ejemplo, que impacta mucho, pero no sé si llega a 17, a 15 millones de personas. Entonces, ¿por qué también es necesario el tema de la ciencia de datos en el sector público, en el sector de salud en particular? Primero, porque hay un altísimo volumen de datos, ya hay una cantidad gigante de datos. Hay una gran velocidad en la generación de estos datos. Hay una alta dimensionalidad, ¿ya? Cuando me refiero a dimensionalidad, significa que hay muchas variables: edad, sexo, comuna, presión arterial, frecuencia cardíaca, que el monitor le tome un electro. La verdad es que hay una serie de elementos que hacen mucho más difícil el manejo de datos. Los datos son heterogéneos, están muy distribuidos, y todo eso hace que enfoques tradicionales fallen, además, con estos grandes volúmenes de datos, ¿ya? Y además en medicina se suma algo, que los textos clínicos contienen, primero, abreviaciones, tienen acrónimos, tienen negaciones. Por ejemplo, la negación me refiero es como estás mandando a un paciente, qué sé yo, por sospecha de cáncer gástrico, y dice, en el texto escrito, dice, en este texto natural, dice, niega sangrado. Así, yo puedo analizar la palabra sangrado, pero con un niega antes es distinto. Y eso en general no ocurre en otros elementos, en otras industrias, estas negaciones. Ocurren especulaciones, así como, sí, parece que hace 5 años tuvo un elemento, o ponen con signos de interrogación, así como dudas, sospechas, y además la falta de ortografía, y estos distintos elementos que parecen más textos así como taquigráficos de escritura. Entonces, el analizar textos clínicos es crítico, y que no se puede hacer de otra forma que no sea con distintos modelos y algoritmos para hacer minería de texto, digamos. Y no solo eso, sino que además se pueden sacar datos desde las imágenes,
de escáner, de radiografía, de resonancia, de, qué sé yo, desde PET, etcétera. Hay sonidos que se pueden analizar, hay datos estructurados, no estructurados, hay datos en PDF, hay datos que están en web, en datos de las redes sociales, de repositorios remotos, dispositivos como este teléfono o relojes o monitores conectados. Hay datos en APIs que uno puede consumir y que son necesarias. La verdad es que hay datos por todos lados. Entonces, este es otro estudio que está en PubMed, que lo hicieron allá en Europa hace un par de añitos atrás, donde dijeron, bueno, ¿dónde puede tener impacto la ciencia de datos en salud? Entonces, estos chicos lo que hicieron fue, dijeron, ok, la ciencia de datos puede tener impacto en varios ámbitos dentro de la salud, ¿ya? Por ejemplo, en la seguridad, respecto a los repositorios de seguridad como de los datos clínicos, ¿ya? Optimizar o mejorar la gestión de cuidados, mejorar el monitoreo, automatizar distintos trabajos de laboratorio, hacer revisión de imágenes, revisar o analizar interacción entre medicamentos. El tema de la medicina personalizada, la verdad es que es un elemento eh, que está cada vez ganando más adeptos. Y la ciencia de datos puede ayudar a aquello, así como para decirle a esta persona necesita tal cosa, a mejorar la comunicación. Y esas cosas son las que dijeron estos chicos que podía afectar o que podía tener alguna intervención en la ciencia de datos. También hay otra encuesta que se hizo por McKinsey respecto a la transformación como digital o de inteligencia artificial aplicada a salud en el año 2020, hicieron otra encuesta, en donde le preguntaron a las personas, a distintos profesionales que trabajaban en el sector de salud, le dijeron, bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de inteligencia artificial que hay en tu organización a día de hoy? ¿Dónde se está usando en tu institución? Y la mayoría respondió que se está utilizando para diagnóstico, ya sea por imágenes, patológicos, biopsias, o elementos de secuenciación genética. En genética se ocupa harto de este elemento. Apoyo a las decisiones clínicas y manejo de datos. O gestión, data management, como gestión de datos o manejo de datos. Todos esos elementos son cosas que ellos ven que se están aplicando. Y que yo creo que de verdad son elementos donde hay mucha potencialidad de poder hacer cosas. No solo para elementos clínicos, sino que para elementos de como, no sé si llamarlos de soporte, pero que permiten armar esta malla de más robustez y madurez respecto al manejo de datos y sistemas de información dentro de las organizaciones. Entonces, hacer todas estas cosas, hacer todo este análisis, todos estos elementos, todas estas cosas que están distribuidas por todos lados, cosas que están en PDF, texto que no está claro, cosas que hay que conectarse de un repositorio externo para poder traer, mantener este volumen que, pucha, se están generando a cada rato y a cada momento. La verdad es que solo es posible a través de la ciencia de datos, porque mezcla estos tres elementos de programación, de matemática y estadística y el know-how, el conocimiento respecto al negocio el cual se está generando. Y da base o ayuda mucho a esta medicina basada en la evidencia, ¿ya? Que no solo está pensada como en estudios randomizados, doble ciego, internacionales, y por tanto decir que este medicamento es mejor que este otro, sino que tomar decisiones o ayudar a tomar decisiones respecto al ámbito sanitario basado en elementos concretos de análisis robustos para decir, oye, esto es lo más razonable que puedo hacer con los datos que tengo. Y además ayuda mucho, 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 mucho a la replicabilidad y escalabilidad, ¿ya? O sea, a que no solo lo estoy haciendo yo, sino que eventualmente mi compañero de al lado lo puede utilizar, porque la lógica de programación y de ciencia de datos mantiene una estructura que facilita mucho esos elementos, sino que otra organización lo puede aplicar. Y no solo eso, sino que yo mismo, en un futuro, podría replicar mi proyecto anterior, ¿ya? Que no ocurre muchas veces si es que no mantengo un buen control de gestión de versión y cosas así. Y además permite escalar, algo que puede ser partir como un proyecto piloto chiquitito, eventualmente lo puedo aumentar
sin tanta complejidad, ¿ya? Dada que ya tengo la base. Este es otro documento que me gusta harto, que tiene que ver con transformación digital y empleo público. Es un documento que lo sacó el BID hace muy poco, hace un par de meses, y que habla de, así como el futuro del trabajo del gobierno. En general, esto está enfocado en países ya más como de Latinoamérica, de habla hispana. Y hay un elemento que yo le recomiendo mucho leerlos, este documento, que dice, bueno, ¿cuáles son las brechas que existen en los distintos gobiernos, en distintos sectores como para tener gobierno digital? Y, perdón. Y dentro de las brechas donde había mayor déficit, o sea, un déficit severo, era en análisis de datos, es lo que está acá arriba. Entonces, entrevistaban a distintas personas de 25 países y le dijeron dónde tenían tus brechas para poder alcanzar este elemento de transformación digital. Y muchos nombraron al análisis de datos como una falencia muy severa, lo cual probablemente es cierto, si ustedes se analizan a ustedes mismos o de la organización en la cual participan, es cómo realmente están utilizando los datos para apoyo a las decisiones. Y ni siquiera podemos apoyo a las decisiones, sino que están como tomando datos para saber dónde están parados, ¿ya? O solamente lo que están haciendo es enviar un correo con información, así para que alguien la acumule y la envíe después, qué sé yo, al servicio de salud. Y eso es toda la gestión de datos. Y no hay un análisis secundario de la información o un análisis más profundo o elementos de mayor contexto. Entonces, a propósito, recuerden en el chat ir dejando sus preguntas o comentarios. Después, al final de la charla, las vamos a tocar. Así que háganle caso a Djokovic. Si no, este caballero se va a enojar con ustedes y les va a tirar la raqueta por la cabeza. Dejen sus preguntas ahí en el chat. Entonces, respecto al análisis de prefactibilidad, este es un artículo que escribí yo hace un tiempo atrás en el blog de Open Salud. Y es que, bueno, ¿cómo agregar valor público? Primero, para analizar este análisis de perfectibilidad, es importante saber, bueno, ¿cómo agrego valor público? ¿Ya? Y para agregar valor público, yo debería tener tres cosas. Primero, es que tengo, primero, una idea suficientemente buena de agregación de valor. Segundo, tengo el suficiente apoyo político para poder llevarla adelante. O sea, que tengo respaldo, porque lo más probable es que si voy adelante con algo, voy a tener problemas y necesito a alguien que me dé la espalda, digamos, suficiente para superar esos problemas, para dar como el sponsor. Y por otro lado, si tengo la factibilidad técnica de ejecución, ¿ya? Y esa factibilidad técnica no solo habla de que tengo los computadores, los servidores y todas esas cosas como más tangibles, sino que también si tengo los recursos mentales y las capacidades dentro de la organización o tengo que adquirirla afuera para poder generar esta idea de agregación de valor, ¿ya? Entonces, para agregar valor tengo que tener una buena idea, apoyo político y tener la posibilidad técnica de ejecutarla. Entonces, cuando uno hace, esto lo lleva a proyectos de datos, hay como un checklist que a mí me gusta bastante, que es del Adolfo Ibáñez, del GovLab, que está ahí presente. A mí me gusta bastante, por eso lo estoy mostrando, que me gusta en el sentido de que establece como un checklist de decir, bueno, ¿qué es este análisis de prefactibilidad? Entonces, primero lo que veíamos, que hay un problema real y que genera valor, que hayan capacidades de abordar al actuar el problema, que es lo que estamos viendo recién en esta lógica de agregación de valor, que es prioritario para la institución y que haya compromiso de los directivos, o sea, que esté este apoyo político. Pero aquí se agregan dos elementos que yo creo que son súper importantes. Es que hay datos y tengo acceso además a ellos para poder generar este proyecto de datos y que se han identificado los riesgos, ¿ya? Y en particular, estos tres que están ahí marcados con rosa son los que tienen relación con el uso responsable y ético de los datos, ¿ya? Tal vez las personas que estamos metidas en el mundo de la salud tenemos en nuestras cabezas más el tema ético de los datos por el tema de la seguridad de los datos, del diagnóstico de los pacientes, de no andarle contando a todo el mundo, oh, mira, la señora tiene ahí un no sé qué dónde, sino que
Pero eso no solo aplica a la parte de medicina, sino que también aplica a los datos. Entonces, tal vez para nosotros en salud, ese link, esa conexión entre gestión ética de datos es más fácil quizás que para otras industrias donde la ética no es que esté tocada, pero no es tan tangible y tan día a día, ¿ya? Entonces, acá hay un documento que yo se lo recomiendo mucho, 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 mucho leer, que estaba puesto en el chat y yo lo vi cuando estábamos hablando anteriormente, que también es otro documento del BID, que habla de la gestión ética de datos. Es un documento súper interesante y que aquí solamente voy a tocar estos 3 elementos, así como nombrarlos nomás, que son los tipos de riesgos éticos que hay, ¿ya? En esta lógica de que he identificado los riesgos como análisis de prefactibilidad de mi proyecto de datos, suponemos que ya hay agregación de valor, ya tengo el apoyo, todo lo demás, pero ¿puedo gestionarlo éticamente? Entonces, este documento habla o clasifica los riesgos como en 3 grandes ámbitos. Primero, respecto a ámbitos de privacidad de datos, en donde habla que los datos deberían estar cifrados o qué tan cifrados están, qué tan anonimizados están y que no permita como reidentificar a las personas y que eso podría hacer algo, digamos. Cómo están codificados y distintos elementos de protección de estos datos personales. Hay otro tipo de riesgo que están asociados a la discriminación algorítmica, en donde, ok, ya, si tengo un modelo de X cosas, tengo una red neuronal súper bonita, pero ¿qué tanto está mi derecho? Así como que estoy recibiendo me está afectando a mí ese algoritmo y está decidiendo que me atienda o no me atienda. Entonces, ese derecho a explicabilidad tiene que estar súper ahí como, oye, explícame por qué me estáis dejando fuera. Explícame tu red neuronal. Y esa explicación tiene que ser súper sensata, digamos, y tiene que ser clara, ¿ya? El problema es que hay algunos algoritmos que son difíciles de explicar, ¿ya? Y además está el derecho a la compensación, ¿ya? Es como, me dejaste fuera por algo y me perdí de esto, entonces necesito que me arreglen el problema, digamos. Entonces necesito compensación por este algoritmo que me clasificó así. Y por otro lado, otro riesgo ético que existe tiene que ver con lo relacionado a la opacidad, en donde muchas veces estos algoritmos son medias cajas negras, no queda muy claro qué es lo que ocurre dentro, y existen riesgos que son, em, hablan como de intencionales, o sea, esto es como intencionalmente estoy haciendo un algoritmo que sea difícil de entender como para hacer cosas. Em, Hay otros que son opacidad que se habla de opacidad analfabeta, en donde no es que el modelo per se sea no sea complejo, sino que las personas a las cuales le estoy explicando el modelo no se lo he explicado de tal forma que lo logren comprender. Entonces, como que si se lo explico, lo entienden, ¿ya? Y hay otra opacidad que es intrínseca, o sea, explicar a veces una red neuronal así como de 20 capas, no sé si es tan fácil de explicar cómo ocurren las cosas. Entonces, como el algoritmo es difícil de entender. Entonces hay que tener siempre estos riesgos éticos en mente, ¿ya? Porque no puedo hacer cualquier cosa y dejar así, bueno, que el otro vea. Es que eso es un elemento muy, muy, muy clave. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Así como concepto mucho más genérico. Y la salud pública es que la salud pública hay hartas definiciones, pero uno podría definirla como el arte y la ciencia de prevenir enfermedades, prolongar la vida y promover la salud mediante los esfuerzos organizados de la sociedad, ¿ya? Y ahí aquí se meten elementos de gestión, de vigilancia epidemiológica, vigilancia de otro tipo y distintos elementos de mejoramiento de la calidad de vida o de acceso al sistema sanitario que tienen que ejercer los gobiernos eh, pero hemos visto que la inteligencia artificial está habitualmente, si bien es cierto, está muy metida en medicina, eh, en salud pública no lo está tanto. ¿Ya? Está metida así como en este reloj que me detecta que me caí, que llama al servicio de urgencia, o en este algoritmo que detecta justo una alteración en un escáner o cosas así. Pero así, en elementos de salud pública, no hay mucho. Ya, cuesta encontrar. Cuesta bastante. Y ahora antes de ir terminando, quiero revisar alguna aplicación de ciencia de datos en salud que pude encontrar. Acá hay algunos
iniciativas que a mí me parecen súper bonitas. Hay una que está desarrollada en conjunto con, o sea, no la hice yo, sino que la hizo la Universidad de Chile con algunos departamentos internos que son el Centro de Informática Médica y el Centro de Modelamiento Matemático, donde hicieron donde han tomado listas de espera de muchos años de todos los servicios de Chile, servicios de salud de Chile, y lo que están haciendo es hacer un trabajo bastante interesante respecto a la al procesamiento del lenguaje natural de esa información para extraer cosas importantes. Y, por ejemplo, publicaron uno respecto a la obtención automática de los textos clínicos eh, y analizar qué son los diagnósticos, cuáles son las palabras clave que están dentro de las listas de espera. ¿Ya? Hay otro, esto va a quedar después disponible para que después lo puedan revisar con más detalle en los links que están ahí, digamos, a los artículos de investigación. También hicieron otro análisis de que vieron que los pacientes que están más en tiempo de espera, eso aumenta que los pacientes tengan mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo. Entonces, es como un riesgo que analizaron en ese contexto. Hay otro que es interesante, que es el proyecto DART, no es proyecto, ya en realidad es como una empresa que lo que hace es que se dedica a hacer como screening o búsqueda de fondos de ojo alterados en pacientes diabéticos, de tal forma de poder focalizar ok, dice, este fondo de ojo está alterado, por tanto, lo vamos a derivar para que lo atienda el especialista. Y esto es tan normal, entonces, no importa. Entonces, aplicando distintos modelos de inteligencia artificial, lo que hace este screening, esta discriminación antes de diagnóstico, digamos, y lo que hace es, obviamente, mejorar la pesquisa, porque puede tomar grandes volúmenes de exámenes y dedicar los recursos a aquellos que se verían más beneficiados, digamos, de todo esto, dado que además son pocos oftalmólogos y el acceso a este tipo de pacientes no es mucho, especialmente que tienen que tomarse el fondo de ojo una vez al año, idealmente, los pacientes diabéticos. Además que es la primera causa de ceguera, digamos, en las personas. Entonces, esto también lo publicaron hace poco en la revista Nature. Publicaron digamos, su experiencia, por llamarlo así, en donde hacen esta validación clínica de inteligencia artificial para retinopatía diabética. Y ya desde hace un par de años se está utilizando en los consultorios, los CEFAM, eh, para generar esta pesquisa a nivel poblacional, porque hicieron un convenio ahí con el ministerio. Ya. ¿Otra? Que nació en el contexto del COVID, que salió en el Servicio de Salud Sur Oriente, al cual yo, o sea, no es que yo pertenezca al servicio, trabajo en el hospital que pertenece a ese servicio. Y que lo que hicieron es que, bueno, el Servicio de Salud tuvo harto elementos respecto a generar plataformas de conexión y trazabilidad de pacientes COVID. Y lo que hicieron es que a través de un bot podían contactar y hacer seguimiento de pacientes y depende de las preguntas o respuestas en realidad de las pacientes, el paciente tenía distintos flujos como para aumentar la cobertura de estos seguimientos, porque en definitiva todos los pacientes contagiados y sus contactos había que seguirlo, entonces esto aumentaba cobertura. De hecho, hicieron hasta el mes pasado, hicieron 6.000 seguimientos, tenían adentro 2.000 pacientes, y generó un 57% de liberación de la carga de trabajo de seguimiento, porque esa actividad la hacía automatizadamente un computador y los profesionales que estaban ahí metidos se podían dedicar con mayor tiempo a las personas que eran más graves o que tenían mayores complejidades, digamos, en su elemento clínico. ¿Ya? Y también hacían clasificaciones, digamos, de esto, no solo este bot que lo llamaba, sino que tomaba la información, se reconectaba con distintos repositorios de datos y los clasificaba en ciertos elementos de complejidad o de riesgo, de mortalidad y otros elementos más. Pero les he hablado cosas que han hecho, eso estaba puesto con la Universidad de Chile también. Ya le hablé de la Universidad de Chile, una empresa que hizo un convenio con FONASA, o sea, con FONASA, con el ministerio, y otros elementos que están haciendo, pero ya siguen siendo elementos de academia o del sector privado. ¿Y qué pasa dentro de las instituciones públicas? La verdad es que es difícil, es como John Travolta, es como,
No sé, es difícil encontrar. No sé si es difícil encontrar porque realmente no hay, o es difícil encontrar porque no son visibles, o porque todavía están en un elemento germinal, no lo sé. La verdad es que no encontré mucho, pero les voy a contar cosas mías, que es lo que tenía más a mano para poder contarle ahora. Entonces, estas son algunas cosas que yo he aplicado, por ejemplo, hace un tiempo atrás, lo que hicimos fue en un modelo de gestión de pacientes oncológicos, como había mucha paciente y poca gente para poder hacer el seguimiento y monitoreo a este grupo de pacientes, decimos, ok, hay un grupo de pacientes que eventualmente tengo que seguirlo más. Tengo que aplicarle un modelo más intensivo de seguimiento. Entonces ahí armamos un árbol de decisión donde, tomando ciertas variables, podíamos decir, oye, este paciente tiene más riesgo de mortalidad y por tanto vamos a colocarle el modelo plus así, de seguimiento. Dado que los recursos son escasos, entonces vamos a focalizar en este grupo de pacientes para que, dada esta alta tasa de mortalidad, hacer las cosas más rápido y más eficientemente. Por otro lado, en un grupo de pacientes de hospitalizados, está este problema de que los pacientes se estaban quedando mucho tiempo acostados en las camas. Y además eso está relacionado a un indicador ministerial de autogestión y otras cosas más. Entonces, hicimos análisis de datos, tomamos datos de GRD, estadística, hicimos un clustering y le dijimos, ok, vamos a focalizarnos en este grupo de pacientes en particular, que eran pacientes cardiológicos de un servicio en particular de medicina, con ciertas características, y a ese grupo lo vamos a intervenir para hacer esta nueva metodología y que al final lo que hizo fue acortar, digamos, los tiempos de estancia hospitalaria. Actualmente lo que estoy haciendo es una revisión automatizada de listas de espera. Estoy tomando datos de listas de espera tanto del repositorio como del servicio, como las listas de espera internas, que son miles de casos. Y lo que estoy haciendo es cruzando esa información para saber si el paciente está realmente atendido o no. Y además aplico algunos algoritmos de clasificación de pacientes oncológicos para saber si dentro de las listas de espera hay pacientes que están con cáncer, con sospecha de cáncer, esperando. ¿Ya? Entonces, esta actividad habitualmente es manual, uno a uno, poner el root y buscar. Entonces, este algoritmo lo que hace es hacer esa revisión en un par de minutos y listado gigante. Así uno puede recibir 5 años si quiere ver si pacientes quedaron ahí metidos, perdidos en el camino. Este lo puse así como más gris porque es algo que quiero hacer, que todavía no parte, que es tratar de estimar probabilidades de ausentismo a citas médicas, eh, y poder resolver ese grupo de pacientes, porque la tasa de inasistencia tiende a ser bastante alta. Y una forma... ¿Sí? Estamos terminando. Tenemos varias preguntas bien interesantes. Ya. Ya estamos llegando un poquito al cierre. Quería que pudiéramos abordar estas preguntas que tienen las personas que están conectadas. Sí, mira, déjame avanzar y ahí al final respondo todas las cositas que me queda un minuto. Dale. Ya. Entonces, bueno, pero eso es como cosas que están ahí, pero lo clásico es generar algún modelo de visualización, generar reportes de alguna forma automática y típicos Excel que están por todos lados, uno los puede unir más o menos fácil utilizando ciertos elementos de programación. Este también está en el blog de OpenSalud que yo les recomiendo leer, que algo les mencionaba, que Data Science y diseño de servicios que se pueden unir bien para unir esta cosa que es quizás más blanda de diseño de servicios con elementos más cuantitativos, de poder hacer análisis de testeo A/B y cosas más así, que lo invito a leer. Y estos son 3 documentos que son interesantes también para que usted tenga una mirada más global respecto a lo que está ocurriendo en datos en Chile. Esta es una Comisión Nacional de la Productividad respecto a análisis en sistemas de información. Esto es otro dato que sacó el Ministerio de Ciencia respecto a una mirada a la cultura de en Chile, que nació, digamos, del COVID, y el borrador de la Política Nacional de Inteligencia Artificial que está ahí disponible para que lo puedan leer. Así que yo creo que sí necesitan ciencia de datos dentro de sus organizaciones para hacer todo este tipo de análisis y poder generar impacto en sus pacientes. No solo en los pacientes, sino que también en los procesos internos de las instituciones. Y no hay que pensar, esto para terminar, no hay que pensar que hay que aplicar una gran, ultra maravilla de cosas, sino que
a veces con pequeñas cosas ya se empiezan a generar elementos, se empieza a mejorar la comunicación, hay traspaso de conocimiento entre unos con otros. Por cierto, la lógica de trabajo de gestión de proyectos ayuda a no tener el proyecto final, el final, el que el final, y nadie sabe cuál es el proyecto final. Entonces, la gestión o control de versiones que provee esto ayuda bastante a tener eso. Recuerden que no están solos, o sea, que están en OpenSalud, estamos para ayudarles en todo y llevar adelante sus ideas. Y una última cosa, y con esto quiero terminar antes de que vamos a las preguntas. Es que, así como ahora mismo, así como después de esta charla, está disponible una nueva versión del curso de ciencia de datos para el sector público de salud, solamente que ahora hicimos algunas lógicas distintas. Lo transformamos como una especie de bootcamp, no un curso, sino que va a ser una cosa un poquito distinta, metodología así como de bootcamp, donde si se meten a esa página, a datascience.opensaludlab.org, pueden revisar, digamos, más detalles de este bootcamp, de este curso en ciencia de datos para el sector público. Es acceso libre y gratuito, es en español. Posiblemente es el curso de formación más extenso en español en ciencia de datos que hay, de acceso gratis. No tiene un enfoque exclusivo en programar, como tienden a hacer los restos de los cursos, como se enfocan solo en programar. Aquí hay muchos elementos de estrategia y cómo llevar adelante, cómo hacer diseño y cómo llevar adelante este tipo de proyectos. La verdad es que hay muchas horas de clases grabadas, van a haber sesiones en vivo y una comunidad online para que podamos conversar y resolver todas nuestras dudas. ¿Ya? Así que eso, fundamentalmente. Ahora sí vamos No todavía esa, Paulo. perdón, a las preguntas. Si quieres, puedes dejar de compartir para que nos podamos ver las caras en este ratito de interacción brevísimo que vamos a tener en vista del tiempo que nos queda. Como nos queda poquito tiempo, quería condensar algunas preguntas que son bastante similares en la temática y comentártelas a ver si puedes abordarlas muy, muy brevemente. No hay problema. Entonces, nos llegaron varios comentarios sobre personas como Carmen, también está Ricardo y otras personas más que comentaban sobre los desafíos y también las dificultades en el sector público para la modernización, la informatización, el acceso a los datos y la falta de participación de personas que trabajen en clínica con los equipos que tienen que ver más con la programación y con los informáticos. Me gustaría que comentaras un poquito acá el valor quizás de la multidisciplinariedad de los equipos en estos proyectos de ciencia de datos. O sea, la multidisciplinariedad es clave, es fundamental. En el caso particular del proyecto de modelo oncológico, la verdad es que no sé, eran 40 personas trabajando, cada uno con alguna cosita ahí entre medio, no todas relacionadas con temas de análisis de datos, sino que el análisis de datos estaba detrás, así como para ayudar a poder mover en este modelo de proyecto a ciertas decisiones. En el tema de las camas también, habían jefes de medicina, estaban personas que trabajaban ahí en cuarto turno, hubo gente de farmacia, de la urgencia, gestión de camas. La verdad es que con el GES también, que yo trabajo actualmente en el GES, hubieron hartos elementos ahí. Pero, o sea, ese elemento es clave. El tema de la interdisciplinariedad que aporta mucho valor, digamos, y a poder entender mejor las problemáticas. Y ahora, ¿cómo llevar adelante esto dentro de las organizaciones? La verdad es que cuesta tanto como llevar adelante cualquier proyecto dentro de las organizaciones de lo que quieras hacer, digamos. O sea, no es que sea fácil, para nada. O sea, te vayas a topar con 20.000 problemas, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo llevar adelante distintas iniciativas públicas o iniciativas dentro de las organizaciones, que es que tu jefe te crea, cómo persuadir, entre comillas, cómo enganchar tu proyecto con algún objetivo mayor dentro de la organización como para que hagan ese enganche, empezar a generar distintos proyectos o pilotos. La verdad es que hay otros modelos como para disminuir, digamos, esa incertidumbre, que tienen que ver con modelos de implementación o modelos de emprendimiento. O sea, si hay aquí alguna persona que tenga algún emprendimiento, una startup o algo así, la verdad es que la misma lógica de pensamiento como para tener adelante una empresa chica, una startup,
se pueden utilizar dentro de la organización, así como generar valor, como contacto con el cliente, pivotear rápidamente, fallar rápido, aprender de los errores, etc. Entonces, pero la verdad es que es difícil, ciertamente. Además, que en el tema particular de ciencia de datos, como estamos viendo, no es muy común, pues entonces como que no es que hables con tu persona que está al lado, oye, ¿cómo está tu algoritmo? No, pues no hay. Entonces, por eso la idea de poder hacer también esta nueva versión del curso, este bootcamp, para que las personas puedan conversar y decir, ¿sabes que no tengo idea de esta cuestión? No importa, todos partimos sabiendo nada de esta cosa, pero vamos a avanzar y de a poquito podemos ir caminando en este tema, de tal forma de generar esta masa crítica, que yo creo que es muy necesario. O sea, lo vimos con el COVID, la importancia de tener datos, datos de verdad y datos que podéis sacar, datos relevantes. Entonces, y eso tiene que traspasarse a las organizaciones, los cambios tienen que estar dentro de las organizaciones, porque si esperamos que salga la nueva constitución y cambie el gobierno y cambien a todos los mundos, no sé, los talibanes de por allá, vamos a morir en el camino. Entonces, los cambios tienen que ocurrir desde dentro, pero para poder cambiar desde dentro tienes que cambiar tú. Y para cambiar tú, lo que hay que hacer es empezar a tener estas conexiones, estas conversaciones. Pero es difícil. Y recuerden, el 80% va a fracasar, así que no no se extrañen que no les vaya bien. Es parte del negocio. Es una tarea ardua. Paulo, Sí. tenemos varias preguntas más. Lo que no tenemos ya es tiempo, entonces voy a invitar a la gente que hizo estas preguntas a que pueda hacérselas directamente a Pablo a través de la página de la actividad en la red de emprendedores. Y también, Paulo, pedían si podías dar tus datos de contacto o algún perfil donde te pudieran seguir. Vi ahí que habías compartido tu correo. Puse mi correo. Ahora, si me buscan en LinkedIn, yo soy bastante activo en LinkedIn y tiendo a poner todas las cosas ahí. Así que si me buscan por ahí, la verdad es que van a tener, ahí están mis redes, contacto y todas las cosas más. Aquí preguntan cuáles son las fechas del curso. Ya está el curso. Ya terminó el curso, de hecho. Sí. No, partimos recién. Estamos en una etapa de que la gente se conecte. Y la idea es partir como en septiembre. Pero estas semanitas de agosto es como para que vayamos soltando la mano, que nos vayamos conociendo y cosas así. Buenísimo. Sí. Paulo, quería pedirle a la gente, después de esta mini conversación que tuvimos, ojalá tuviéramos más tiempo para seguir conectados acá conversando ad eternum, porque el tema es interesantísimo y las experiencias también. Quería invitar a las personas que están conectadas que puedan escanear este código o puedan ingresar al link que Giancarlo nos va a pegar en el chat para que nos den una retro sobre la charla que tuvimos hoy día. Es una encuesta brevísima, toma menos de 2 minutos contestarla y hay un lugar donde ustedes nos pueden dejar sugerencias, comentarios, lo que ustedes quieran. Después de que contesten esto, o cuando ya hayan accedido al link, también quería pedirles si pueden activar sus cámaras, las personas que están conectadas y que no la tienen activada, para que podamos hacernos una foto de esta sesión, todos los que participamos y todas las que participamos aquí hoy día. Giancarlo nos va a tomar unas imágenes. Yanki, ¿nos avisas tú cuando estemos ok? Sí, si puedes dejar de compartir un segundito. Sí. El link de la evaluación está en el chat, así que pueden ir ingresando ahí. Y ahí voy a sacar la foto. Súper. Una y dos. Una saludando. Eso. Súper. Gracias. Buenísimo. Genial. Voy a volver a compartir pantalla para contarles que, ya para ir cerrando, contarles que nuestra próxima actividad de la agenda de aprendizaje es el taller con el índice de innovación pública que vamos a tener el próximo jueves, 26 de agosto, de 11 a 12:30, que va a tener por tema cómo usar la medición de capacidades de innovación para impulsar el desarrollo en mi institución. Invito a todas las personas a que se inscriban, va a estar buenísimo este taller, va a ser el último taller que vamos a tener en agosto. Y esta es la última información que doy de la agenda. Quería aprovechar ahora ya a modo de cierre, de despedirnos, de agradecer a Paulo por haber estado hoy día en esta actividad,
Agradecer también a todas las personas que se conectaron, que contribuyeron con sus preguntas, con sus dudas, con sus datos sobre publicaciones. Recordarles que en la página de la actividad vamos a subir los materiales, la grabación, la presentación, las votaciones en el Menti, los links que nos compartió Paulo, los links que compartieron otras personas también durante la actividad en el chat. Y agradecer a todos y a todas las que se conectaron hoy día y también, por supuesto, a nuestro anfitrión, Giancarlos, que sin él esta actividad no sería posible. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Oye, antes de terminar, en el chat hay hartas personas que comentaron cositas ahí. Hagamos algo juntos, po. Dejémoslo ahí. Del Roberto del Río pusieron ahí temas. Del GES sí he hecho cosas, pero comentémoslo posteriormente en LinkedIn, ahí en el curso, qué sé yo. Pero creemos esta masa crítica que necesitamos cambiar este sector público de salud. Así ya. Excelente. Nos vemos en la próxima sesión de la agenda. Muchas gracias por haberse conectado hoy. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Cuídense.